Bueno, vamos a empezar. Empezamos con esta imagen que están viendo desde que entraron, porque de alguna manera sintetiza todo el universo del mundo. O sea, todas las posibilidades que tiene el mundo con respecto al fútbol. No solo las positivas, también las negativas. Pero en esto es un símbolo increíble, porque esta imagen corresponde a la Primera Guerra Mundial, en 1914. Y esta imagen es del frente occidental. Cuando estaban entonces las guerras, no eran como ahora con drones, sino en las trincheras, y la gente se veía la cara del que iban a matar prácticamente. Y estaban ahí los ingleses y los alemanes, ¿y qué pasó? Que de golpe uno era de Navidad, se puso a cantar Noche de Paz. Y eso contagió a los otros. Y también se pusieron a cantar Noche de Paz. Y en ese canto dejaron las armas, se repartieron unas chocolatinas, y uno tiró una pelota en el suelo. Y se dieron a hacer un partido de fútbol, que es esta imagen. Este partido de fútbol es histórico porque muchos años después hicieron una estatua recordando, que ya la van a ver. Estos eran los pobres soldados de los dos ejércitos, alemanes e ingleses, que a raíz del pacto que hicieron del fútbol, las autoridades decidieron sacarlos de ahí y matarlos a otros lados, porque consideraron que era una falta de respeto a la guerra, amistarse, jugar al fútbol, no les pareció bien. Pero bueno, el caso es que, insisto, muchos años después hicieron esta escultura maravillosa que se ve un alemán y un inglés con una pelota. Y esta es la relación que tiene con esta conferencia del fútbol. La pelota en el medio de los dos, y es la escultura de Andy. ¿No quiere que diga esto? Bueno, la escultura de Andy Edwards está en la entrada de Britania, en Inglaterra. Se puede ver si viaja, la verán allá. Es una maravilla. Bueno, esto de alguna manera contagió la posibilidad de que el fútbol hiciera algo por la paz. Pero, ¿qué pasó? Que no todos los resultados son iguales, porque este partido, que fue entre los nazis y los ucranianos, cuando entonces Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decidieron los nazis demostrar que eran superiores a ellos en el fútbol. Hicieron un partido, una serie de partidos, 10 partidos concretamente. El último era contra el mejor equipo alemán y el mejor equipo ucraniano. Pero claro, les dijeron a los ucranianos, ojo, que si nos ganan los liquidamos. Los jugadores salieron con ese miedo, pero la magia del fútbol hizo que fuera superior a la amenaza. Y jugaron y le ganaron 5-0. Eso ocasionó, desgraciadamente, que después los secuestraron, a muchos los torturaron, a otros los metieron en el campo y otros murieron. El hecho de la muerte, esta escultura, que se ve a los que fusilaron, porque estos testimonios tienen que ser verídicos, entonces no vale nada que lo diga yo si no veo las pruebas. Esto está en la entrada del Dinamo de Kiev, está esta escultura. Si ahora más momento para viajar a Ucrania, pero si un día van la verán. Es bastante lamentable. Bueno, este partido, que el partido de la muerte se llamó, ocasionó que muchos años después John Huston hiciera una película. Quizás no la vieron, porque la vieron incluso por la televisión. Y usó a grandes jugadores, no a soldados ni nada, a grandes jugadores de fútbol para que tuviera de alguna manera el partido más de inversión. Pero tergiversó bastante la historia. Desgraciadamente no respetó todo lo que había que respetar con respecto a lo que había pasado. Hizo más bien, y eso que era un gran director, John Huston, pero no hizo lo que pensábamos que iba a ser el retrato de la crueldad nazi. No lo mostró. Bueno, acá tenemos una esfera que tiene la forma del balón, como verán por estos fajos, y a su vez están los 5 continentes. Es el milagro del fútbol, porque esta esfera de la Tierra muestra lo que es el fútbol. Porque a lo mejor el hecho esférico del balón, lo mismo que todos los deportes con pelota, salvo el rugby y el fútbol americano, la conquista mundial del fútbol le debe mucho esa forma. Porque sigue vigente la idea de que las esferas hacen alusión a los dones que Dios dio a la humanidad. Platón sostiene que antes de padecer la división de los sexos, el ser era esférico y autosuficiente.
por algo en todas las culturas ha simbolizado la representación del topos, la totalidad. Ahora vamos a pasar de toda esta parte maravillosa al edificio de la FIFA en Zurich. La FIFA, como sabe, es la Federación Internacional de Federaciones de Fútbol, y donde se manejan los tejes y manejes del fútbol. Esta es relativamente nuevo, tiene 100 años y algo, y de alguna manera esta charla que estamos haciendo pretende difundir aspectos que no se conocen del fútbol y que hacen que sea un fenómeno tan grande como es. Por ejemplo, el fútbol lo siguen 265 millones de jugadores. Está visto de espectadores, analizado esto, por 2.000 millones de espectadores, y moviliza, para hasta lo más importante, 400.000 millones de euros al año. O sea que hay muchas cosas ligadas, no solo el pago a los jugadores, que eso es nada, las entradas, no, es todo el merchandising, sobre todo lo que se vende alrededor del fútbol, y las transmisiones. También la prueba está que ahora cuesta mucho si uno tiene una lesión a una red o a un sistema de un partido. Cuando empezó esto, que está la ventaja de tener los años que yo tengo, que en el año 70 que empezaron las transmisiones, eran gratis, era un orgullo dar a la televisión a la gente que veía el fútbol. Y acá hasta hace poco también había posibilidad de ver algún partido. Ahora cada vez menos, entonces se ha hecho dueño algo negativo para el fútbol. Bueno, el tema está, ahora van a ver, el que se quiera apoderar de esto, es una organización que se llama La Familia, que es una, no la nuestra, por supuesto, es una organización ultra secreta que de alguna manera es el poder mundial de un montón de cosas. Lo que pasa es que no lo sabemos, pero es la que decide partidos de fútbol también, pero aparte guerras, movimientos económicos, muchas cosas. Esta familia, al saber todo el poder que tiene el fútbol, de impresión, de difusión, de todo, también pretende apropiarse del fútbol. Pero, por suerte, choca con un elemento que no va a poder nunca eliminar, que son las tres claves del fútbol. Las tres claves que hacen que el fútbol sea un deporte único, que son estas. La primera, no hay límite de tiempo para que un jugador o un equipo tenga la pelota en su poder. Ya sé que no ha pasado, pero no está prohibido. O sea, teóricamente, eso parece absurdo, pero es posible. Un jugador puede tener él solo la pelota durante los 90 minutos de partido. Esto no pasa en ningún otro juego. No hay ningún otro juego del mundo que pueda pasar esto. Segunda, los jugadores de cualquiera de los dos equipos pueden movilizarse por todo el campo de juego. No hay zonas prohibidas, no hay campo atrás, no hay retroceso, no hay pasividad. Eso tampoco pasa en ningún otro lado. Y la tercera, la más importante, el fuera de juego. A partir de la mitad del campo, bien puede decirse que sin esta ley el fútbol dejaría de ser fútbol y perdería su esencia. Gracias al fuera de juego, todos los movimientos en un campo de fútbol están determinados por el fuera de juego. Fíjense si lo que hablábamos antes del poder de ir a apoderarse del fútbol, que el fuera de juego ha sido modificado. No hace tantos años tenía que haber dos jugadores del portero para que no fuera fuera de juego. Ahora ya hace años que es uno solo del portero. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente con la otra de dos jugadores los equipos pequeños tenían más ventaja, porque no tenían tan buenos jugadores simplemente para avanzar a esos dos. Y ahora ya es mucho más fácil. Son reformas parecen sutiles, pero las ha ido haciendo la FIFA al servicio siempre de los poderosos. Desgraciadamente, pero es así. Bueno, vamos a pasar a algo más simpático, que es el hecho de que, es un artículo mío, pero no es que lo saco por esto, sino por lo que cuenta, que es que el fútbol permite, a pesar de todo esto, que un equipo juntado de 11 amigos míos le gane el campeón del mundo. Ya sé que parece un absurdo, pero puede pasar, la ley del fútbol lo permite. No hay otro deporte donde pueda pasar, nada más que en el fútbol. No ha pasado exactamente así, de que le gane un grupo de amigos al campeón del mundo, pero ha habido pequeños casos. Corea del Norte elimina a Italia en el Mundial. Italia era venía de campeón del mundo y Corea lo eliminó.
93, Barcelona 2, esto no hace tantos años, un equipo de tercera, la Copa del Rey le ganó al Barcelona. Toledo 2, Real Madrid 1, también la Copa del Rey le ganó. O sea, equipos muy pequeños, sin jugadores cracks y nada, le ganaron a los poderosos. Hay más. Argentina, Marruecos elimina a España. Terminaron 0-0 en el Mundial último. Y al final en los penaltis le ganó Marruecos, que no tenía nada al lado de lo que tenía España de jugadores. Acá, aparte, se sospechan muchas cosas. Porque ahora Luis Enrique está de genio, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no llevó a grandes jugadores españoles que había? Todos que conocimos algo, poquito del fútbol, pero sabíamos que había jugadores acá excepcionales y no los llevó. ¿Por qué? ¿Por qué después de perder y hacer ese fracaso en Qatar, lo contrató el Paris Saint-Germain, que es el hijo, el presidente es el hijo del emir de Qatar, y lo llevó al Paris Saint-Germain? Ahora todos hablamos estos días, qué éxito ha tenido con ese equipo, campeón de Europa, que nunca... La gente se olvida que el éxito, claro que lo tuvo, pero gastó 250 millones de euros en fichajes. No compró ninguna gran figura, pero no es que hizo un equipo de Baratieri. Y después, lo que hemos visto el partido del otro día con el Inter, nos quedamos realmente absortos de cómo el Inter dejaba pasar los juegos. No se entendió. Sobre todo que era el Inter de Milán, debería de ganar al Barcelona por 4 goles, no hablo de un equipito, y cómo lo dejaban. Hay algo que no, que pasa que es difícil demostrarlo, hay algo raro, evidentemente, y yo no acuso ni nada, pero raro era, sin ninguna duda. Esta es la sede de la UEFA, que es la unión de la parte de la FIFA, la parte de Europa, porque cada continente tiene su federación. Y en la FIFA tiene algo bueno, en la UEFA, en la copa que da de premio a la Eurocopa, y tiene grabado este dibujo. Es un reconocimiento a los inicios del fútbol. Es un deporte que se llama episquiros, que se jugaba hace años, miles de años. Acá está la prueba, el deportista con la pelota mirado y la grabación en la Copa de Europa. Esta también jugaban las mujeres, esta conquista que ha sido tan difícil del fútbol femenino, en esa época jugaban las mujeres al fútbol. El pujo, otro deporte también que jugaban las mujeres también hace cientos de años, pues unos cuantos. El kemari, esta es una recreación actual del juego milenario de Japón. El pok-tapok, que es un juego de los mayas, que jugaban también muy parecido al fútbol, y que se llama pok-tapok, porque era el sonido que hacía la pelota cuando caía a la tierra. Y que la pelota era muy divertida, porque es una pelota terrible, de piedra, es esta, que pesaba más de 3 kilos. Y con esta pelota jugaban. No eran estos balones maravillosos que tenemos ahora. Bueno, ahora vamos a Walter Saavedra, autor de La Boda al Fútbol y la Vida, que vale la pena escuchar, porque es un escritor argentino que ha hecho un poema al fútbol muy interesante. Vamos a escuchar sobre el final, eso sí, porque a ver si podemos hacerlo escuchar. Ahora. No. Tenemos mala suerte, no podemos. Bueno, este es el primero equipo de fútbol femenino de España. Después ya lo escucharemos cuando termine, porque algo ha pasado. Que es para un recuerdo, se formó en Barcelona y eran todas las jugadoras, prácticamente no había ninguna, ni catalana, ni española, ni nada, eran todas inglesas. Pero fue el primero para la historia del equipo de fútbol. Y acá tenemos a Concha Freire Sánchez, que es la leyenda del fútbol femenino español. Es un caso excepcional en la historia de esta chica. Primero, porque debutó a los 13 años, cuando se habla ahora tan jovencito, a los 13 años. A los 15 años fue el primer caso de una deportista que la compraron en Italia. Acá en España ganaban 400 pesetas por mes, el ayudante de peluquería. Cuando fue a Italia le dieron 75.000. Allá ganó todo. Hace poco me comuniqué porque sigue viva en Inglaterra. Una maravilla, ganó todos los escudetos, las cosas. Una sensación era en el fútbol. Además que tenía una característica increíble en el chute que hacía. Esta silla de chica, acá se ve que era una niña cuando fue a 13 años. Acá pateando, miren qué barbaridad. Y es el libro que salió sobre ella,
libro que se puede conseguir, que habla de Concha Mancho, que era el sobrenombre que le pusieron, hay la costumbre de comparar a los grandes jugadores a Conchi Maradona, que era el otro monstruo del fútbol. Este libro es muy interesante por lo que cuenta ella. Ahora ella está en Londres con una escuela que ha puesto para chicos, para chicas, muy interesante, está bien, los años que tiene está muy bien. Y pasamos a otro fenómeno, que es la que anuncia el programa y el afiche que habrán visto, a Irene González, una pionera del fútbol en Galicia, un fenómeno, esta mujer. Vamos a leer un poco. Una de las primeras mujeres que rompió con los prejuicios para dar forma a los primeros coronados, más tarde ahogados por el franquismo del fútbol femenino español. Irene González, 1909-1928, o sea que murió con 19 años. Su historia, recogida en el libro Irene y las puertas del fútbol, es para muchos la de la primera jugadora profesional del fútbol patrio. Falleció a los 19 años de tuberculosis. Inclusive quedó Irene Fútbol Club, teniendo de referencia a una leyenda como Zamora, al que curaba por su vestimenta. Zamora es un mito en el fútbol español, y la camiseta que usaba es como la gente se ponía por la admiración que tenía por él. Le hicieron de alguna manera un reconocimiento con este cómic, el dibujo de ella, una maravilla, donde cuenta un poco su trayectoria, una maravilla. La hicieron, acá lo dice, Recoleta, para tratar de ayudarle en la enfermedad. Sí, son mitos con esta mujer. En Galicia es un mito, es más, hay una calle que la recuerda, conseguida justamente por concejales de izquierda para que no se olvidara esta mujer por todo el valor que tuvo. La desgracia fue pobrecita que murió muy joven, la verdad. Ahora pasamos a otro mito, otro fenómeno increíble, que es Nita Carmona. Esta sí que la tuvo difícil, jugaba en Málaga y aparte por la oposición de los padres que no querían que jugaran, una lucha tremenda porque entonces jugaba solo los hombres. ¿Y saben lo que tenía que hacer? Cuando entraba al campo se ponía una cosa acá en los pechos para disimular que era mujer. Y entonces a raíz de eso le pusieron de sobrenombre Veleta, porque entraba al campo como, salía como mujer, pero entraba como, me hacía como una transmisión. Bueno, ella desafió todo, las normas que había. Y la jugadora malagueña sufrió duros castigos en sus primeros coqueteos con la pelota. En esta, como jugadora, apodo debido a que cambiaba de forma, entraba como mujer al campo y salía al césped como futbolista, el mercado ha conocido, no hablaremos acá en el equipo, para que vean que esto que comento de la transformación es real. Acá sí la que está ahí. Ahora, viéndola así, no sabe si son de mujer, pero la pobre tenía que hacer esto para poder jugar. También a ella le dedicaron este cómic. Este es un dibujante muy interesante porque de alguna manera rescató a todas estas personas tan valiosas. Bueno, ahora pasamos a la forma esférica del balón, que de alguna manera, como verán, es como si fuera también la esfera terrestre. Esta esfera incluso la repiten en el yin y el yang, que es una creencia, donde haya el bien y el mal, y la recrean también con forma de redondez. Este es el fútbol actual. El balón no es exactamente esférico, es casi, pero solo un 99,5%. Es casi esférico. Es un tetracaedro y tiene, de alguna manera, pesa un poco y es una maravilla porque aparte le permite a las empresas meter publicidad, como acá han visto. Cada balón, lo que pagan para que el balón de un campeonato lleve a Adidas o lleve otra marca. Es uno de los tantos negocios. Bueno, y acá vamos a Borges, un escritor genial, pero que nunca vio un partido en su vida, esto me lo contó a mí, o sea que lo puedo, porque dice que el fútbol le parecía algo lamentable. Y cuando le comenté, pero es tan popular, tan sí, porque la estupidez es popular también. El número era irónico sobre todo, porque no había visto un partido. Pero él sí sabía una cosa negativa, que decía que nunca vio a nadie que después de un partido dijera, qué bien lo he pasado, cómo me he divertido, no. Todo tenía que ver si había ganado o había perdido. Nadie iba por el placer del fútbol.
Entonces, en ese sentido fue a alguna manera desperdiciado, reprochado por su respuesta. Pero sí admiraba a la esfera. Hizo un poema dedicado a la esfera, a ver si esto lo podemos escuchar, maravilloso. No se oye tampoco. Bueno, mala suerte. Esto es interesante porque el fútbol da para tanto y hasta esta gente terraplanista tiene un equipo de fútbol. ¿Por qué no se escucha? Yo lo puse encima y piqué, que la entiendo. Sí. Y el otro también. ¿En este hay audio? A ver. No hay caso, no hay caso. Los animales son Ahora, bueno. como la tierra que considero de enorme esfera, un ser vivo, cuya respiración pasa del sueño a la vigilia y provoca las mareas del mar. La esfera es la más bella, simple y armoniosa de las formas, porque todos los puntos de su superficie son equidistantes de su centro. Bueno, por lo menos hemos podido ir no es Jorge, por supuesto, sino un amigo mío. Esto es lo que estábamos comentando, que el fútbol da para tanto que en España han creado hasta un club de fútbol terraplanista, esa especie de locura de que la tierra es plana. Pues hay un club de fútbol en Móstoles, de la tercera división, que se llama, con el nombre de alguna manera que representa la creencia de esta gente. Parece de locos, pero es la realidad. Bueno, estamos en el distrito de San Andreu, como sabrán, entonces vale la pena ir un poco a historia de San Andreu, que también las hay, por supuesto. Esta, por ejemplo, es maravillosa, y es Dalí, que era un amante del fútbol catalán, tuvo una colaboración que vamos a ver increíble. En su época era amigo de este político y hizo este cuadro recordándolo vestido del Figueres. Este existe, este cuadro. Después hizo, cuando la inauguración del nuevo estadio en 1986, también colaboró haciendo este maravilloso dibujo. Y su más importante contribución con San Andreu fue este cuadro. Se llama Gol, y lo donó por una razón. El presidente de San Andreu estaba fundido, no tenía cómo pagar a los jugadores. Entonces, sabiendo que Dalí era amante del fútbol catalán, le pidió una colaboración. Entonces Dalí donó este cuadro. Este cuadro apenas lo donó, el gobierno lo embargó, porque así tenía la deuda con la hacienda, con todo. Pero un hombre muy agradable de San Andreu pagó lo que el gobierno quería para que el cuadro volviera a San Andreu. Pero desgraciadamente estas cosas que pasan, podríamos llamar la historia del cuadro perdido, como la novela, porque no apareció. Entonces era el presidente Joan Gaspar, y él se disculpó que no lo tenía. Cuando dejó de ser presidente se llevó muchísimas cosas, las fue devolviendo todas, menos dos cosas: la cruz de San Jordi y el cuadro este, que sigue diciendo que no lo tenía. ¿Dónde está? No ha aparecido. Hoy valdría mucho dinero en el mundo un cuadro de Dalí sobre el fútbol, pero no se sabe quién lo tiene. Hay muchas sospechas, tal. Gaspar sigue diciendo que no lo tiene, pero la única manera sería, no sé, revisar su depósito, no sé. Lo real es que no lo tiene. Este es Dalí entregando el cuadro a San Andreu. Y ahí son testimonios reales, no nada de lo que oyen es contado por oídos, ¿no? Este es otro de las personas que también hizo cosas del fútbol, que fue este caso. Esta es una maravilla, una escultura que sintetiza todo el movimiento de un jugador a punto de patear, una maravilla. Hizo otro cuadro también muy interesante, Picasso, que se llama Mi partido de fútbol. Fíjense que respeta todo su estilo de las cuatro dimensiones, de los colores, con la pelota en el medio como centro de lo que hace, porque es verdad, el fútbol es el valor, y eso lo entendió como nadie este hombre, este gran artista. Pero no solo él, hay otro hombre muy importante,
en la historia de la plástica y del fútbol, que es el chileno Claudio Correa. Hizo una versión completamente diferente con respecto al fútbol. Mostró, de alguna manera, el poder del fútbol en el sentido de cómo revelaba, a través de pastillas que sumergía en cosas, salía la imagen de los jugadores y cómo estaban dominados esos jugadores por un elemento que ellos no controlaban. No es que se ponían a los jugadores para salir, él los hacía salir de las pastillas. Ahí está, por ejemplo, uno que sale Maradona de las pastillas. Y ahí el artículo se llama Disolvecchio, una serie de obras que apelan con un gesto irónico a la relación que se teje entre el éxtasis deportivo, la reducción de la celebridad a su imagen idealizada y la crítica de la cultura de masas en nuestra sociedad contemporánea. Una maravilla. Esta exposición la hizo acá en la Galería Senda de Barcelona, yo tuve la suerte de verla, y ahí donde me dieron este material. Vive en Barcelona actualmente este artista. Bueno, esto es el fútbol, el gol. Sin el gol no hay fútbol. Por eso cuando un partido termina 0-0, aunque un equipo pequeño se alegra porque es un puntito, no falta el gol. Preferimos que, nunca hay muchos, pero preferimos 8-6, hubo uno incluso 25-0 en la historia, de más goles de la historia, uno solo. Los demás son bastante parejos, pero ese es el momento. Y este es un negro cirujano muy importante que ha hecho un estudio sobre el placer del gol. El estudio tiene tela, es fuerte, porque él dice que el momento del gol tiene una reminiscencia personal con las creencias religiosas y con el orgasmo. Se atreve a eso, a decirlo, y lo sostiene con un trabajo que ha hecho de la cabeza de la gente, un estudio que ha hecho, y que de alguna manera, en pequeña escala, lo vemos cuando los jugadores hacen un gol, agradecen al cielo, según la creencia, otros que son dinamitas besan la tierra, pero hay siempre una relación mística en la del cielo. Otros llaman al cielo también Maradona, Messi, este es el indígena, un fenómeno, este indígena era jugador del grupo indígena de Brasil, y lo convencieron de que era un fenómeno que viniera a jugar a Europa y juega en el Liverpool. Es uno de los grandes jugadores del fútbol del Liverpool, que también por su creencia agradece al cielo. Bueno, y la prueba más grande, podemos decir, de la relación fútbol y mística es que en el Mundial de Qatar hay un estadio que repitieron todo el modelo de la gafilla, que es este gorro del islamismo. Y otra prueba terrible es cuando al Mundial le dan la copa a Messi, pero le ponen el vice de ropa, lo cual trajo muchas críticas, porque es como reconocer a un país que es nefasto en el sentido para la gente, para las mujeres, para los hombres, para los que él al aceptar esa ropa que aparte no era la de su creencia. Pero ya sabemos que el poder del fútbol es muy grande, el muchacho no tiene la culpa, ni mucho menos, es un gran jugador, pero aceptó, esa es la realidad, aceptó como aceptó después hacer publicidad de la ropa de árabe, muchas cosas, él está. Pero claro, esa aceptación tiene su premio. Cuando se fue de allá, volvió a Barcelona llorando, se fue tal, pero no renovó por el dinero que le había dado el Barcelona. La gente no tiene idea, hasta un avión propio tiene. Pero le pidió que siguiera por la publicidad. Se fue llorando, pero se fue ¿a dónde? Al Paris Saint-Germain, al equipo de Qatar, del hijo de David. Allá estuvo un año, no hizo casi nada, y de ahí pasó al otro equipo que están potenciando en Estados Unidos para que el fútbol masculino tome el relieve, porque no hay manera. El femenino sí ha sido 2 veces campeón del mundo, algo lo ve, pero el masculino, por más que ha hecho un mundial, ahora va a ser otro mundial, no cuaja porque tiene su deporte, el fútbol americano y el béisbol. Allá eso es lo que la gente ve, entonces están intentándolo. Ahora va a haber otro mundial, lo van a volver a intentar, han metido a gente importante manejando equipos, llevan a jugadores maravillosos de acá a jugar allá, a Luis Suárez, a Busquets, que juegan en el equipo de allá, pero es muy difícil porque esto no se impone. Fue el fútbol, conquista o no conquista, pero no se impone. Después tenemos, hablando de la relación misticismo y fútbol, lo que se llama la mano de Dios. El gol que hizo Maradona a los ingleses con la mano en el mundial que ganó Argentina.
este gol ha sido mitificado, tanto es así que el escritor Benedetti dice que el gol que Maradona hizo con la mano a los ingleses del Mundial de 1966 es la única prueba que tiene factible de la existencia de Dios. Habla de una persona atea, por supuesto, pero para él ha sido este. Pero lo más interesante es el poema que dedicó a Maradona. Es un poema maravilloso. Vamos a ver si esta vez lo podemos escuchar. Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa, y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amor quedaron lejos, y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta, no importa lo que digan los espejos, tus ojos todavía no están viejos, y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño, y por eso no habrá quien la destruya. Ya no te sentirás solo ni extraño, vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado otro año y otro año, y has ganado tus sombras. ¡Aleluya! Un poema realmente maravilloso. Bueno, el caso de Maradona acá no es tan fuerte en Italia que hasta tiene este altar en un bar, que hay una reverenciación, hay calles enteras con la imagen, pero lo más notorio es esto, que es un altar de gente católica, que han puesto a él como si fuera Dios. Bueno, ahora pasamos a un libro clave en la historia del fútbol, que muchos entrenadores lo conocen, pero otros no. Y tiene el mérito que está hecho por dos entrenadores que cambiaron el fútbol de alguna forma. Dándose así que uno de ellos, Peronazo, dirigiendo un equipo de segunda, no solo lo subió a primera, era el Atlanta, ganó la Liga Argentina, ganó la Copa de América, un fenómeno Peronazo. Lo único que tenía, pues, como toda esta gente que es un medio loco, que cuando lo llamaron, para los grandes, para que dice, ¿dónde está? Dice, soy de Vélez. Ah, no, yo más de 1000 metros de mi casa no me muevo. Y nunca quiso cambiar de un caso, a él el dinero no le importaba nada y demás. Y el otro hombre, Suberliga, otro fenómeno del fútbol, hizo una cosa sensacional. Osvaldo Suberliga, que desgraciadamente murió joven en México. Es este. Suberliga hizo una cosa genial. Dirigía a Estudiantes de La Plata. Y un día los llamó a todos los jugadores a la Plaza Constitución. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, es lejos de Buenos Aires. Los llevó a todos a la Plaza Constitución muy temprano y le dijo, mire, ¿por qué los traigo acá? Y esto de esta gente que va a los trenes, va a trabajar. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, van a tener que trabajar, pero de verdad, como esta gente. Fue una de sus anécdotas más curiosas porque se quedaron todos pasmados. Muchos piensan que el fútbol es para divertirse, para ganar dinero, sobre todo ahora. Hay otros ejemplos, como el caso de Mágico González, que para mucha gente de fútbol es el jugador más extraordinario que hubo. Jugó en un momento de pareja con Maradona, cuando hizo la gira del Barcelona por Estados Unidos, hicieron cosas que no se han visto en el fútbol. Y muchos técnicos siguen diciendo que es el más grande jugador que ha habido. Pero las cosas que hacía él no las vi y no lo puede creer realmente. Pasa que también tenía esa cosa, él no le hablaban de entrenarse y menos se levantaba tardísimo, porque él decía que si dejaba la farra de la noche perdería su magia. Él era mágico porque hacía la vida que quería. Una lástima, porque hubiéramos podido disfrutar de un tipo, ojo, lástima relativa, porque hubo 20 años en el campo. Algunos lo pudimos ver en un partido de la Copa del Rey o así. Bueno, antes vimos a la futbolista esta que se ponía el jersey de Zamora. Otra relación tan grande, hay que calificar a alguien, ¿cómo lo llamamos? El campeón, el divino. Esta es una relación con otra vez mística del jugador. Realmente fue sensacional. Lo que lo hemos visto, y tuve la suerte de verlo, un fenómeno increíble, lo que hacía en la portería. Cambió las cosas del fútbol, tiene 4 películas que hablan de él además, y lo más notorio, que acá en Barcelona ya han dedicado una plaza, lo cual es sorprendente,
porque no le han dedicado a muchos escritores, intelectuales, artistas, pero le han dedicado a San Esta plaza está en Sarriá y está dedicada a Zamora. La pueden ver. Un mérito que se ganó, jugó en el Barcelona, aunque su club de sus amores era el Español. Un fenómeno realmente. Bueno, volvemos a Dalí. Dalí hizo este cuadro que es realmente una maravilla, llamado El Atleta Cósmico, que lo hizo para cuando la Olimpiada Cultural de México le pidieron un cuadro, hizo este, y el cuadro fascinó al rey. Y entonces, cuando volvió y trajo el cuadro para España, el rey Dalí lo quiso para él, que no lo había donado. Entonces le dijeron, el rey que estaba encantado, tal, que lo compraba. Pero claro, la Casa Real no tenía dinero para pagarlo. Entonces lo pagó una persona que era muy amante de la obra de Dalí, pero también respetaba el hecho de que estuviera el cuadro guardado, y pasó al despacho del rey. Cuando el rey, llamado a Benemérito, se retiró, el hijo también quiso que el cuadro siguiera ahí. Y tanto es así que si alguna vez vieron una conferencia del rey actual, se ve que en el despacho de él atrás está este cuadro. Este cuadro tiene aparte un valor simbólico increíble porque rememora, trae a la memoria el discóbolo. Es un poco una reproducción del famoso discóbolo de Mirón. El tema está que, claro, con la genialidad de Dalí, con las ventanas, con el piso que es el ampludar, una serie de cosas propias de él. Bueno, vamos a otra obra de Dalí muy importante también. Esta es cuando le enseña la semejanza con el Mirón de Lémberas. Este es el discóbolo donde él se basa, pero con su talento hace otra versión. Y este es el dibujo, por decir así, que hizo para el 75 aniversario del Barcelona. Es increíble el talento, la visión que tenía Dalí de las cosas, porque esta misma posición es la que reproduce Artemis, el nuevo futbolista de hace unos años. Él se anticipó con ese dibujo maravilloso, la verdad, a este Artemis. Que este Artemis y el fútbol pretende, este es el Campeonato Mundial de Robots que se hace todos los años, porque pretende en un momento hacer un robot que supere a un jugador, lo cual hay mucha discusión al respecto, a pesar de que Claude Samut, que es uno de los genios de la inteligencia artificial, dice que en un campo de fútbol el ambiente está cambiando rápidamente y es imprevisible, lo que requiere de un robot actuar rápidamente para percibir y razonar, actuar e interactuar en consecuencia. Al igual que con el fútbol de los jugadores humanos, exige también la comunicación y cooperación entre los agentes robóticos y fundamentalmente requiere la capacidad de aprender. En ese mismo espíritu de gran desafío que tiene por objeto Robocop, que es el campeonato mundial, para el año 2005, para desarrollar un equipo de robots totalmente autónomos, capaz de vencer al equipo campeón del mundo de fútbol humano. Así, mientras que por el momento los jugadores de fútbol pueden centrarse en ganar a los demás para levantar objetos de plata, mañana pueden estar enfrentados a un diseño muy diferente. Bueno, esa es la creencia de un informático avanzado, un experto en robótica, pero se olvida de una cosa. Estos intentos de hacer algo que a través de química, de aparatos, de inteligencia artificial, de elementos de alguna manera no naturales, chocan con algo real. Una vez un matrimonio lo intentó con tener un hijo a través de selección genética, entonces le dan 10 genes para esto, 10 genes para lo otro, 10 genes para esto, de más allá, tratando de que tuviera un hijo que tuviera la capacidad creativa de hacer música como Toscanini, de hacer matemáticas como Cruyff, de hacer fútbol como Maradona. Y el resultado fue muy diferente.
Esta es la pretensión, Paganini, Gauss, Maradona. El resultado fue que se encontraron al hijo jugando en su dormitorio, con la consola, fumando marihuana y escuchando música heavy metal. Porque hay una parte del ser humano, por suerte, que todavía no la pueden tocar. Gracias a Dios, digo yo, no le temo a las palabras. Bueno, este es el nuevo, ya que volvemos a San Andreu, el japonés que ha comprado el San Andreu y que realmente está haciendo las cosas bien. Primero porque pagó la deuda, pagó a los jugadores y está tratando de levantarlo en todo sentido. Pues es una pena, un club que era importantísimo en Cataluña, tal como lo han ido pagando. Ahora este hombre lo único que pide, eso sí, por supuesto, es que lleve la camiseta, respetando la camiseta de Cataluña que siempre ha llevado el San Andreu, pero con la marca de su producto. Es un gel que vende, famoso, la empresa de él en Japón, no tenemos idea de las cifras que maneja, monstruosas. En España ya ha comprado dos, ha comprado a San Andreu y ha comprado a Mallorca. No sé si algún vio el Mallorca este año, verán que yo no lo he visto acá. Lamentablemente tampoco pudo hacer gran cosa. Bueno, y ahora vamos al aspecto más nefasto del fútbol, que es la cara negra. O sea, aquello que los medios nos sacan, no sé si porque no se atreven, porque no sé, pero no sale. No sale y es muy duro que no salga, porque ha hecho mucho mal al fútbol. Y empezó la cara negra cuando designaron a Qatar sede del Mundial. 2 horas antes de la designación no tenían los votos. Ahí se movieron, hay comprobantes de millones de dólares. A Platini solo en un depósito le dieron 2 millones, al de España le dieron, no se sabe, pero una cifra bastante elevada. Hubo una serie de movimientos para que saliera Qatar. Tan poderoso el dinero en ese sentido que accedieron, que para vergüenza del fútbol del mundo salió Qatar. El único que se atrevió un poco a hacer de frente es Eric Cantona, un jugador francés que tuvo muchos problemas por su respuesta, por su contestación. Una vez lo condenaron a 120 días de trabajo forzados por dar una patada a un rival. Y nunca entendieron que él le dio esa patada porque el rival se pasó todo el partido insultándolo, sobre todo en sus ideas. Es un hombre de izquierda que hizo con Maradona el sindicato de periodistas una auténtica revolución para los jugadores. Tanto es así que gracias a eso salieron leyes como cuando ya no puede decir traspaso para el jugador. No, tiene que estar de acuerdo el jugador. Y si está de acuerdo, igual tiene que darle un 10% de traspaso. No son objetos que antes de Maradona, antes de este sindicato que formó con Cantona, sí lo podían hacer. Y además un sueldo mínimo para conquistas increíbles. Así le fue al pobre Maradona, que de alguna manera lograron superar en las audiencias de la FIFA por votos que el sindicato se cerrara. Había falta para muchos deportes, una cosa así también. Cantona hizo un discurso que vale la pena leerlo porque fue maravilloso. Fue cuando en la gala que la UEFA organizó en Mónaco para realizar el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, donde el organismo continental además repartió premios a los futbolistas más destacados de la pasada Liga de Campeones. A poco más de 2 meses del suceso, el ex delantero francés ofreció una nueva salida muy valiente para denunciar lo que considera una farsa. Tomé mi decisión. No lo miraré. Sé que no les importa y que mi personita no cambiará la paz del mundo. Pero yo personalmente simplemente no quiero participar en esta gran farsa, donde se gana dinero cerrando los ojos y escondiéndose detrás del dedo meñique diciendo no es nuestra responsabilidad, no podemos hacer nada. Estados, federaciones, emisoras, anunciantes pueden hacerlo y cambiarlo todo. Solo tiene que tomar una simple decisión. Decir, no jugamos. Decir, no transmitimos. No haremos publicidad. Es completamente factible. A veces en la vida hay que tomar decisiones, aunque nos cueste. Pero todo esto la gente no lo decidió. Una vez más, las masas son más fuertes que cualquier cosa. Y dijo, cuando las gaviotas siguen el pesquero, es porque piensan que las sardinas serán arrojadas al mar. Esta es una frase que la mayoría de la gente no es del Rey de Shakespeare, y quedaron todos medio atónicos ante esta frase. Bueno, que Francia gane y pierda no me cuadrará.
Nosotros somos para los dioses lo mismo que las moscas para los niños. Nos matan por deporte. Pronto la ciencia no solo será capaz de frenar el envejecimiento de las células, sino que también las reparará y así seremos eternos. Solo los accidentes, los crímenes, las guerras nos matarán. Pero desafortunadamente las guerras y los crímenes siguen. Ambos puntos. Gracias. Fíjense que esto hace 6 años es como una premonición que tiene este tipo, que no hablo de ningún intelectual ni de ningún científico, pero un hombre sensible, y eso vale más todavía que cualquier otra cosa. Una maravilla. Pobre Cantona, ahí vemos la cara de Messi y Ronaldo, no entendían nada, estaban absortos. ¿Qué es eso de las gaviotas? No conoce al Rey Lear, por supuesto, y así, no tiene obligación de conocerlo, pero tampoco preguntaron a qué se refería. Quedaron muy choqueados porque ellos son parte del circo. Desgraciadamente ellos sí aceptaron la Qatar, aceptaron todas las cosas cuando pudieran haber hecho mucho de lo que les pidió. Esta es una de las denuncias de los muertos, miles de gente que han muerto haciendo las obras de Qatar. Silencio. Esta es una de las cosas, aparte no hablemos de las mujeres, porque tienen que pedir permiso al marido para 1000 cosas, si se separan pierden, bueno, de una cosa nefasta directamente. Y esto fue algo muy interesante, porque este jugador estaba condenado a muerte por haber hecho una manifestación en favor de las mujeres en Irán. ¿Qué pasó? Que nadie podía admitir que no se moviera las Naciones Unidas para hacer algo por él. Hasta que lo hizo, parece mentira, pero fue Shakira, la cantante, la que se movió y pidió que realmente no se matara a este hombre, porque lo quiso pagar en favor de las mujeres. No lo consiguió que no lo mataran, por lo menos eso sí, pero en la cárcel está. Y además en esto se le dieron desgraciadamente muy pocos jugadores. Eso hubiera hecho bien si hubiera habido un gran movimiento. De acá de España lo hizo Marc Bartra, que fue un jugador del Barcelona, Iglesias del Celta, lo hicieron algunos, pero en general no se movieron con España, lo mismo que les salvó la vida, por lo menos, por lo cual ya es algo. Después tenemos a esta mujer que hizo un libro maravilloso que se puede conseguir, que se llama La muerte del 9, y que destapa todo esto que estamos hablando sobre el fútbol, toda la parte negra del fútbol, muy interesante, la trastienda que hay. Y esto, habrán visto que en el programa hablaba de pelota de trapo. La pelota de trapo era una pelota que se hacía condenando papel, un calcetín, así tomaba un poco de forma, y yo lo jugué todavía, en mi barrio todavía no teníamos posibilidad de un balón y lo hacíamos así, jugábamos. No era tan extraño entonces. Pero claro, ahora es fácil, la pelota de plástico que vale 50 céntimos, ahora es más fácil todo esto. Pero no para muchos chicos que vienen de los barcos esos tremendos, pobres, de Senegal, de esos países de Sudáfrica, y que vienen además clandestinamente, ni siquiera acá les dan legalización. Pero la Cruz Roja es una cosa maravillosa en Ceuta. Ha formado una asociación que se llama Un Deporte en los Horizontes, donde juegan chicos de allá con chicos emigrantes que vinieron a embarcarse y por clandestinos, y que tienen la esperanza de un día, pues este es el director Fernández de la Cruz Roja, que nos ayuda, que nos entrena, que nos aconseja, y que está tratando de conseguirles también permiso para ser legales en esto. Algunos son buenísimos, pero bueno. Acá tenemos otro gran ejemplo de jugador, Sadio Mané. Juega en Inglaterra y prácticamente se queda para vivir. Todo lo que gana lo dona para hacer escuelas en Senegal, hospitales, cosas, porque él dice una cosa muy sensata. ¿Para qué quiero 10 Ferrari, 20 relojes con diamantes y 2 aviones? Prefiero construir escuelas y dar comida o no para gente pobre. Es un ejemplo, podemos ver en los equipos cuando transmiten en un partido de Inglaterra. Una maravillosa jugadora. Lo pongo por eso, para que no nos olvidemos de él. Ahora pasemos a un premio Nobel, nada menos que Camus. Camus, que en Calígula, como si supiera todo esto, hace más de un siglo ya dijo que si el dinero es importante, la vida humana no es importante. Entonces hizo una relación muy sabia sobre lo que el dinero podía dominar a los seres humanos. Este hombre fue jugador de fútbol y dijo una cosa muy interesante sobre el fútbol. Hablamos de un genio de la literatura y de la filosofía. Acá estaba con el equipo que él jugaba y dijo que todo lo importante que aprendió en la vida se lo debe al fútbol. Eso que lo diga Camus no es lo mismo que lo diga
un jugador o que lo diga yo. Esto tiene un valor muy significativo por lo que fue también. Y acá es el discurso que hizo cuando le dieron el Nobel. Vamos a ver si tenemos la suerte de oírlo. Este fue el monstruoso discurso con el que Albert Camus recibió su Nobel de Literatura. Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará, pero su tarea quizás sea aún más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga, heredera de una historia corrompida, en la que se mezclan las revoluciones frustradas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas. Cuando poderes mediocres pueden destruirlo todo, pero ya no saben convencer, cuando la inteligencia se ha rebajado hasta convertirse en criada del odio y la opresión, esta generación ha tenido en sí misma y alrededor de sí misma que restaurar a partir de sus negaciones un poco de lo que hace digno el vivir y el morir. Bueno, acá está otro ejemplo de persona preocupada por el ser humano, que este gran jugador que seguro muchos de ustedes lo han visto, jugó acá en Barcelona, y que es el que más hizo para que los jugadores gay salieran del armario. Era muy difícil en el fútbol, no hablo ya de mi época, era imposible que un jugador dijera que es homosexual, nada, es que no jugaría, además, había como una negación total. Este hombre, sin embargo, siendo una figura muy importante, tenía hasta no hace tanto un programa de la televisión británica y luchó mucho por ellos y consiguió cosas que hasta hace 3 años parecían imposibles. Este jugador, no que era homosexual, este también, no tuvo miedo, y este, que juega en España, también no tuvo miedo de salir del armario. Algo absolutamente inconcebible hasta hace unos años. Bueno, acá vamos a otra gran figura del fútbol mundial, que es Megan Rapinoe, que ha sido un caso excepcional en la historia del fútbol, que es la única mujer y hombre que ha hecho 2 goles olímpicos en Olimpiadas. Nadie más lo pudo hacer en la historia del fútbol. Ha hecho uno, una vez uno, o 2, otro que le hizo a Yacinta, un jugador mexicano, pero muy aislado. Esta mujer hizo 2 goles en Olimpiadas, un fenómeno. Aparte, este año tuvo un coraje increíble porque renunció a $100 millones que le daba el MUS, este tipo de las plataformas digitales, para hacer una publicidad. Y él dice, nunca, dijo ella, haré una publicidad para este hombre que está contra el feminismo, contra nuestra lucha. Un ejemplo, realmente, esta mujer. Y esto fue cuando la gala de los premios Messi, en 2019, que le dieron a ella y a Messi los premios de mejores jugadores. Sin duda merecidos los dos. Pero ella tuvo un coraje en una cosa, en la gala, de hablar de algo sensacional. A ver si me podemos subir. No. Bueno. Una pena porque era interesante lo que... Bueno, fundamentalmente habló del derecho de las mujeres, del feminismo, de la lucha que tenían que librar. Pero sí, no hay caso. Bueno, es una lástima, pero la valentía que tuvo en esa gala es ejemplar, porque además estaba con Messi, otra... A ver si podemos subir a la de esta mujer. A ver. No. Más. Ahí.
Bueno, dejámoslo grande aunque sea para ver las otras cosas. Bueno, tuve esa valentía de hacer esa defensa de las mujeres, contra los poderes que se habían apoderado del fútbol, una maravilla. Y Messi, el pobre, habló de los hijos, del cariño de la mujer, pero no se quiso comprometer con el tema. Es parte de lo que hablábamos al principio, de lo lindo que tiene ya la familia también con el fútbol. Ahora paso a este hombre que es un ejemplo total, un gran portero del fútbol que desgraciadamente le afectó hereda. Una enfermedad, no sé si algunos han tenido cerca a alguien, es terrible, porque la mente está bien, pero físicamente es un deterioro paulatino que cada vez necesita más asistencia. Y él lo que hace es luchar día a día por eso, luchar, hacer conferencias, cosas, porque desgraciadamente hay poco dinero para atender esa necesidad. Sacó un libro que vale la pena comprarlo como apoyo para él, que defiende ese mundo. Una maravilla en todo sentido. Bueno, y acá es una prueba terminante de lo que me dije al principio, el dominio que hay sobre la información. Todos los días se ven en el móvil o en la tele, dice Messi y Ronaldo están por alcanzar los 1000 goles, uno tiene 800 y pico, el otro... Hubo 2 jugadores que superaron los 1000 goles y está testimoniado. Uno fue el Tigre, que tiene 1354 goles. Está anotado, no sabe, no van a ver que sale de ningún lado. Me costó mucho conseguir esta información. Me la dieron en Brasil, porque jugaba allá, muy difícil. Y el otro fue nada menos que el Rey, también hablando, tuve la suerte de hablar con él, un fenómeno total, sabedor del fútbol, que dijo una cosa muy inteligente, que todos eran jugadores muy buenos, pero la diferencia es que él jugaba con la cabeza y los demás jugaban con los pies. Fue 3 veces campeón mundial, él ganó realmente, él agarraba el equipo, lo llevaba con 17 años, ganó su primer mundial. Hablamos de un fenómeno total, 1284 goles. Por eso es que, de alguna manera, cuando se ve esta polémica constante de alcanzar los 1000, uno se queda sordo, porque además hubo una mujer también que hizo 1000 y pico de goles, Lily Parr, una jugadora inglesa, no es solo ellos. Pero tenemos que hacer lo que se puede, como en este caso, dar esta charla, difundirlo cuando uno hace alguna cosa, pero poco más. No quiero seguir porque ya me imagino que es demasiado, fue 1 hora, llevamos, los dejo descansar, ya haremos otra porque queda mucho tema para hablar, pero no quiero abusar de ustedes. Pienso que es lindo retirarse con esta imagen del Rey Pelé, muerto hace 2 años, y que además un hombre encantador como persona, fue ministro de Cultura, de Deportes, un hombre realmente, un fenómeno real. En un país donde la gente, porque esto sí lo voy a comentar, hubo la parte del racismo del fútbol. Este hombre, el presidente de Brasil, prohibió en Brasil, siendo presidente, que los jugadores negros jugaran en la selección. La prueba de racismo más increíble del mundo. Ahora lo que hacen algunos es insultarnos, penoso, lamentable, porque eso había que suspender el partido en ese momento. Había que tomar una decisión firme para que no se atreviera mal, sobre todo que lo hacen los grandes equipos, de insultar a los negros del rival. Pues este momento no necesitó nada, era presidente y prohibió a los negros jugar. ¿Qué pasó? Siempre la imaginación supera al poder maldito. ¿Qué hacían los jugadores, sobre todo algunos que eran buenísimos? Se pintaban la cara con arroz para salir al campo, que parecieran que eran blancos. Y así jugaban al fútbol. A raíz de eso, hay una conmemoración que se hace en el Fluminense, todavía maravillosa, que es cuando sale el equipo, toda la hinchada tira polvo de arroz al aire. Una maravilla. En memoria de este fenómeno que fue el primero de todo, Luis Alberto, que fue el primero que se pintó la cara de blanco. Parece mentira que pasen estas cosas, pero pasaron. Bueno, ahora sí, ya lo dejo descansar.
Lamento que no hayan podido escuchar una de las